Bienvenido al canal. Si te gustó la historia, por favor, suscríbete al canal y dale un like, es importante para mí. Disfruta la vista. ¿Por qué me traicionaría así? ¿Cómo podría traicionar a nuestra familia? Estos fueron mis pensamientos iniciales cuando desperté a la mañana siguiente con resaca. Soy Jonathan Freeman, y hasta anoche creía que mi esposa, Susan Freeman, era una esposa devota y mi verdadero amor. Resulta que ella es de hecho una esposa cariñosa, pero solo en la práctica. Con su amante, no conmigo. Ella reveló que me ha estado engañando durante aproximadamente un año y espera que lo acepte. Absolutamente no. Luché por controlar mi ira y revisité sus palabras de la noche anterior. Afirmó amar tanto a él como a mí, sin embargo, insistió en pasar más noches con él, dejándome sin voz en el asunto. Ella explicó que él es un abogado de divorcios y que solo lo estaba ayudando. Eso fue una tontería. Ella confesó que él era su abogado de divorcios y no cumplía con sus deseos. ¡Oh, demonios! Habiendo visto suficientes dramas en los tribunales por televisión, sabía que esto era un conflicto de intereses significativo que podría llevar a su descalificación. Sonreí. Sin embargo, mi sonrisa desapareció tan rápido como apareció. Aún no sabía la identidad de este tipo, y extraer información de Susan parecía imposible sin recurrir a medidas extremas. Contemplé brevemente tomar medidas drásticas contra la infiel, pero luego pensé en mis hijos. Ella es su madre, y no podía someterla a eso. Al reconsiderar, volví a repasar la situación. Si no jugaba según sus reglas, acabaría pagando por la vida de ella y su amante a mi costa. Recordé a un amigo que había pasado por un divorcio y compartió su estrategia una noche en el bar. Vació sus cuentas, dejándolo a su esposa infiel con nada para contratar un abogado. Aunque él logró representación pro bono, finalmente perdió ante mi astuto amigo. Sin embargo, la principal diferencia es que él no tenía hijos, mientras que yo sí. Esto significaba que podría tener que pagar manutención infantil al menos. Hasta donde sabía, ella no lo estaba trayendo a nuestra casa. Lo que indicaba que probablemente iba a su lugar. Curioso, llamé a mis suegros y tuve una conversación con mi suegra, quien me recibió calurosamente, sin saber la infidelidad de su hija. Pregunté casualmente sobre su rutina habitual de cuidado de los niños, a lo que me informó que por lo general cuidan a los niños 3 o 4 veces a la semana, de 8 a 5, mientras Susan hacía trabajo voluntario en el refugio para personas sin hogar y el banco de alimentos. Aprender que Susan estaba engañando incluso a sus propios padres me entristeció. Expresé mi gratitud y mencioné que quería sorprender a Susan la próxima semana, pidiéndole a mi suegra que no revelara mi plan. Ella cayó en mi supuesto optimismo y me aseguró que no diría una palabra. La agradecí y terminamos la llamada, despidiéndonos y deseándole un gran día. Me examiné en el espejo. Mi cabello no se estaba raleando tanto como temía. Me afeité, peiné mi cabello, y de hecho tenía más cabello que el detective Stabler en SVU. Ahora tenía que deshacerme de esa barriga de cerveza. A pesar de los hirientes comentarios de Susan la noche anterior, tenía razón en eso. ¿Cómo dejé que llegara a este punto? Todo ese tiempo extra trabajando 160 horas a la semana para mantener a mis maravillosos hijos y a mi esposa infiel. Amaba a mis hijos. Mis sentimientos por mi esposa no eran tan fuertes como ella quería que yo creyera. Primero lo primero, inicié la cancelación de todas nuestras tarjetas de crédito conjuntas y ordené reemplazos solo a mi nombre. Después de eso, contacté a mi gerente de sucursal, indicándole que transfiriera todo de nuestras cuentas de ahorro y corriente compartidas a una cuenta corriente exclusivamente a mi nombre. Los pagos automáticos de facturas también fueron terminados. Esto es defensa propia, damas y caballeros. El desprecio y la falta de respeto de mi esposa eran evidentes mientras me retrataba desprotegido en nuestro inminente divorcio. Ella declaró la guerra, y fue su error. Sin embargo, su asesor legal la guió sobre qué decir. Los abogados y los policías comparten tácticas, coacción e intimidación, para disuadir a individuos normales de resistir. Los policías recurren a ello al enfrentar una queja válida, mientras que los abogados lo emplean para acuerdos extrajudiciales. Ambos me subestimaron. A pesar de ser solo un mecánico diésel, no soy tonto. Tras pasar 4 años en el SID del ejército,
Podría haber perseguido una carrera como policía o investigador privado. Sin embargo, mi pasión radica en trabajar en motores, especializándome en motores diésel, incluso como mecánico improvisado. Ahora, un mecánico diésel certificado, ganaba un dinero decente con tiempo extra sustancial a tiempo y medio. Vestido con ropa cómoda, corrí para despejar mi mente y, admitidamente, para deshacerme de algo de esta barriga de cerveza. Después de correr, llamé a mi jefe, informándole de mi necesidad de tomar un par de semanas de tiempo de vacaciones para manejar una crisis familiar. Él aprobó, y luego llegó el momento de afinar mi plan. La violencia era inevitable, y habría derramamiento de sangre. Sabía eso desde el principio. Había una posibilidad de terminar en la cárcel, y mi objetivo era evitar eso. Con experiencia en el CID, sabía algunos trucos, pero aún sería complicado. La compra estaba a continuación. Después de ducharme y cambiarme, me aventuré a la ciudad. Anticipando el invierno, adquirí guantes suaves, un cuello de tortuga negro y una máscara de esquí sin agujero para la boca. Gafas Oakley con un acabado gris mate y montura negra mate completaron el conjunto. Walmart fue una parada conveniente. Sí, iba a divertirme mucho una vez que identificara al culpable. Luego, visité nuestra tienda local de quirúrgicos. Obteniendo grabadoras activadas por voz y un sistema GPS con baterías de larga duración. Las cámaras podían esperar. Una bolsa de gimnasio para nueva ropa y botas de trabajo de acero negro mate también estaban en la lista. No era un estiramiento, considerando que mis viejas botas de trabajo estaban desgastadas. Eso estuvo bien, de todos modos. Las botas nuevas reemplazarían a las viejas. Una tienda de deportes proporcionó un bate de béisbol de aluminio y una gran bolsa de gimnasio. Decidí comprar un corsé deportivo para mi barriga, para evitar identificarme por mi barrigón. Eso era seguro. Me aseguré de pagar en efectivo para evitar un rastro de papel de un crédito que pudiera ser rastreable hasta mí. Luego vino la parte difícil. Hacer de esposo sumiso cuando mi esposa infiel regresara a casa, cuando decidiera volver. No cedería de inmediato. Susan me conoce, y sabe cuán obstinado soy. Me mantuve afuera todo el día hasta lo que habría sido hora de salir, sin querer que la bruja sospechara nada. Al entrar a casa, ella no estaba en casa. Bueno, maldita sea. Intenté su teléfono celular, pero estaba apagado, y pasó directamente al correo de voz. Urgente, le dejé un mensaje, especificando la hora y fecha, insistiendo en que me llamara lo antes posible. Era hora de jugar un poco con su cabeza. 2 horas después ella llamó, y los niños aún estaban en casa de sus abuelos. Sonaba sin aliento, expresando preocupación por la situación. En respuesta, opté por sonar un poco desolado y la insté a que regresara a casa inmediatamente, enfatizando que era por los niños. Sollozaba para dar efecto y luego colgué. Susan se apresuró a llegar a casa y llegó en menos de 10 minutos después de mi llamada, entrando desde el garaje. Al observar mi pálido semblante, preguntó ansiosamente qué estaba sucediendo, expresando miedo por los niños. En un tono duro, le rebatí, cuestionando su preocupación y acusándola de estar demasiado absorta en su amante para preocuparse por el bienestar de nuestros hijos. Mi voz goteaba veneno y mis ojos reflejaban un intenso odio. Revelé que el matrimonio había terminado, pero antes de concluir, quería jugar un poco con su cabeza. Destacé las 2 horas durante las cuales su teléfono estuvo apagado después de que la llamé al regresar del trabajo. Cuestioné sus prioridades, preguntando si su amante era más importante para ella que nuestros propios hijos. Abrumada por la emoción, Susan colapsó en el sofá de la sala, sollozando patéticamente. Pregunté en un tono más bajo, ponderando el escenario hipotético de estar en el lugar de los niños. Me pregunté si le importaría tanto o simplemente llamaría a sus padres para extender la estadía de los niños, dándole más tiempo a su chico juguetón. A pesar de sus ojos enrojecidos y manchados de lágrimas, Susan miró hacia arriba con desafío y insistió en que no era así, sollozando en el proceso. Expresando incredulidad, la acusé de usar a nuestros hijos como armas en mi contra. Sacudiendo lentamente la cabeza, aclaré que mi intención no era hacer eso, sino hacerle darse cuenta de las posibles consecuencias de sus acciones.
Cuestioné cómo explicaría estar 2 horas tarde para algo importante y cómo podríamos mantener tales incidentes en secreto cuando su teléfono estaba apagado. También destaqué la posibilidad de emergencias con sus padres y que los niños intentaban llamarla. Incapaz de comprender sus acciones, mantuve un tono bajo y uniforme, afirmando que ella se había metido en esto por involucrarse con su amante. Expresé que extrañaba a mi esposa y enfatizaba que los niños extrañaban a su mamá. A pesar del amor de sus padres, ellos la amaban más, causando que ella palideciera. En el fondo, sabía que tenía razón. Pero su terquedad le impedía admitirlo. En respuesta a mis observaciones, Susan gritó, su rostro enrojecido de rabia y un atisbo de culpa. La culpa parecía ser la principal fuente de su furia. Calmadamente, afirmé que si intentaba divorciarme, me dejaría arruinado y quebrado. Mientras ella me respondía con desprecio y declaraba su intención de regresar después de ducharse, mientras se dirigía de nuevo a nuestro dormitorio, pensé, hay un Dios. En el baño principal. Actué rápidamente, agarrando el GPS y una grabadora activada por voz antes de dirigirme a su auto. Oculté la grabadora activada por voz debajo de su asiento y el GPS debajo del asiento del pasajero. Con receptores para ambos en mí, podría rastrear sus movimientos y escuchar sus conversaciones. El rango de señal era de 10 millas, asegurándome de no perderlo a menos que cruzara al otro lado de la ciudad. La justa retribución del infiel estaba por llegar. Después de plantar los dispositivos y probar los receptores, metí el receptor de voz en mi bolsillo y colocé el receptor GPS en mi Ford F-250 diésel. Sentado dentro de la camioneta con la cabeza entre mis manos, observé cómo Susan emergía, vestida para impresionar. Ruego por ella, expresando mi desesperación, pidiéndole que no siguiera adelante y que no dañara a nuestra familia. Su expresión se suavizó al comunicarme sus disculpas, asegurando que realmente me amaba, pero enfatizando que el otro hombre la necesitaba. En respuesta, la confronté, señalando que si realmente estaba arrepentida, no seguiría con el asunto. Le dejé claro que estaba traicionando su papel como esposa fiel al involucrarse con otro hombre. A pesar de mi enfoque directo, insistió en que tenía que hacerlo porque él la necesitaba. Enfatizando la importancia de la familia, le recordé que nuestra familia necesita su presencia. Cuestioné su compromiso hacia mí y nuestros hijos, enfatizando que nuestros 3 hijos eran el producto de nuestro amor mutuo. Le rogué que recordara nuestra historia compartida y la familia que habíamos construido juntos. Sin embargo, ella reiteró su compromiso con el otro hombre, asegurándome que estaría totalmente presente para mí y los niños mañana. A pesar de mis reservas, accedí de mala gana, expresando mi desaprobación con un movimiento de cabeza y un suspiro de derrota. Su rostro mostró inicialmente triunfo, pero rápidamente se transformó en una sonrisa condescendiente. Me aseguró que no me preocupase, expresando su amor y asegurando que siempre sería mía. Reconocí sus palabras, mencionando que llevaría un tiempo largo para que pudiera aceptar su decisión. Sacudiendo la cabeza una vez más, observé cómo se dirigía hacia el garaje, reconociendo para mí mismo que tenía razón. Era solo una situación temporal. Temporal hasta que el niño de los amantes fuera tratado. Luego, que viera cuánto lo disfruta cuando termine. Tan pronto como se fue, agarré el bate de béisbol de aluminio, mi viejo cuchillo Bowie y mi soplete. Sonreí malvadamente mientras subía a la cabina de mi Ford y encendía el GPS y los receptores bar. Tenía la radio encendida y podía escucharla tarareando una melodía alegre junto con la radio. Deslicé el soplete, el cuchillo y el bate dentro de la bolsa de gimnasio mientras le daba una ventaja de 5 minutos. Vi por el GPS que solo estaba a unas pocas millas de distancia, así que encendí mi camioneta y me dirigí allí. Arranqué cerca de la casa donde ella había estacionado su auto en su garaje. Maldita sea, incluso tenía un abridor de puerta de garaje para su lugar. Jesús, podría decirse que estaba casada con él en vez de conmigo. Sentí que mi ira se alzaba nuevamente, pero tomé algunas respiraciones profundas para mantenerla bajo control. Quería hacer nada más que romperle la cara allí y golpearla también si se interponía. Al menos obtuve el número de la placa de su licencia y lo anoté rápidamente. Siempre llevo un bolígrafo y una pequeña libreta conmigo como un viejo hábito de mi tiempo en el SID del ejército. También anoté su dirección. No,
Esto requeriría una planificación adecuada. Me aseguré de que mi equipo estuviera listo. Me metí en el asiento trasero de la cabina y cambié mi equipo de ninja de Rednock. Al pensarlo, me puse el corsé para que mi barrigón no se viera, me puse los guantes para eliminar las huellas dactilares y la sudadera sobre eso. Me puse los jeans negros y la máscara de esquí sobre mi rostro. Esta sería solo una misión de reconocimiento esta noche. Mañana sería un asunto diferente, sin embargo. Luego, giré detrás de la casa para mirar por la boca del callejón detrás de las casas. Me detuve unas casas abajo del Averbo y entré silenciosamente por su puerta trasera. Hasta ahora, no había problemas. Mantenía los ojos abiertos, escaneando en busca de cualquier sistema de alarma. Hasta ahora ninguno. Me mantuve bajo y corrí deslizando mis pies hacia la ventana más cercana. Había luz dentro y estaba casi negro afuera. Eso también me daría una ventaja. Me detuve justo debajo de la ventana y asomé la cabeza por el borde. Lo que vi hizo hervir mi sangre. El tipo estaba sentado allí tocándose mientras mi esposa le hacía un pequeño striptease. Ahora estaba muy contento de no haber traído el bate conmigo, ya que habría roto la ventana y luego le habría dado una golpiza con mi interpretación de Mark McGear. Tomando varias respiraciones profundas para calmarme, escuché con atención en busca de pistas sobre la identidad de la persona con la que estaba interactuando. La voz al otro lado hablaba de manera provocativa, expresando apreciación por el baile de Susan y usando lenguaje sugestivo. A pesar de la urgencia de confrontar la situación de inmediato, resistí y me concentré en mantener el autocontrol. Había una tentación de recuperar mi bolsa de la camioneta, pero decidí no hacerlo. La voz continuó, alabando a Susan y expresando entusiasmo sin ninguna culpa o vacilación aparente. Sabiendo que ella estaba siendo engañosa, Susan se rió y mencionó a alguien llamado Jim. En respuesta, la otra persona advirtió a Jim que pronto lamentaría conocer a Susan Freeman. Al darme cuenta de que había escuchado suficiente, decidí irme antes de actuar impulsivamente. No quería que Susan estuviera presente cuando confrontara a la persona al otro lado de la conversación. Así que, no tenía la intención de dañar físicamente a Susan, pero su chico juguetón parecía ser un asunto diferente, y lo consideraba un objetivo justo para una confrontación. Así que, él se propuso seducir a mi esposa sabiendo que estaba casada. Había tenido la voluntad de engañarme. Él era peligroso. Y me aseguraría de que nunca lo hiciera a la esposa de otro hombre. Una vez de vuelta en la cabina, me quité la sudadera, los jeans negros y la máscara de esquí con gafas en el sorprendentemente cómodo corsé deportivo. Hizo desaparecer mi barriga de cerveza cuando me volví a poner mis jeans azules, camiseta y botas. Arranqué mi camioneta y volví a casa. Llamé a mi mamá y le pregunté si quería que los niños pasaran la noche y me dijo que sí. Extrañaba a sus nietos, así que prometí que los llevaría en la mañana para que los cuidara. Luego llamé a los padres de Susan para avisarles que iría a buscar a los niños más tarde por la mañana, y aunque amaban a sus nietos, estaban aliviados de que los recogería y los llevaría a casa de mi mamá. Empaqué una maleta con algunas de mis cosas y calzoncillos y la metí en mi armario. Se estaba acercando el desenlace ahora. Ella se daría cuenta de cuánto había perdido dentro de las próximas 72 horas. Me fui a la cama temprano y desperté temprano por la mañana, después de hacer otra carrera matutina y un desayuno realmente saludable. Hoy, encendí mi viejo portátil y busqué la dirección y el número de la placa de Jim. Mr. James Robert Stevens era su nombre. Él era de hecho un abogado de divorcios, y realmente había perdido a su esposa en un accidente hace varios años, así que no mentían sobre eso. Sin embargo, había usado eso para seducir a mi esposa. El sinvergüenza estaba usando su tragedia personal para robar a la esposa de otro hombre, mi esposa, típico de hombre. La noticia de su pérdida me hacía sentir aún mejor por lo que había planeado para su aole. Él iba a conocer el verdadero dolor, no el dolor de la pérdida que había soportado previamente, sino el dolor que viene con las consecuencias de robar a la esposa de otro hombre. Fui a trabajar como de costumbre, aún en mi sabático, y estacioné en el estacionamiento. Luego corrí al banco y recogí mi nueva tarjeta de cajero automático y las tarjetas de crédito.
Una vez que estuve en posesión de eso, retiré 300 pesos del cajero automático y alquilé un automóvil en la agencia de alquileres a la vuelta de la esquina del banco. El coche que alquilé era un sedán anónimo, y con mi bolsa de gimnasio transferida de la camioneta al automóvil, estacioné a la vuelta de la esquina de la casa del Aberbourne. Utilicé mi teléfono celular para llamar a Susan, y sorprendentemente, ella contestó después de la primera llamada. Mencioné que estaba en un breve descanso en el trabajo y le pregunté cuánto tiempo dejaría a los niños con sus padres hasta el lunes. Ella preguntó por qué y le sugerí que mi madre podría cuidarlos un rato, ya que también eran sus nietos y los extrañaba. Hice la declaración en un tono razonable, ocultando mi creciente resentimiento. Susan estuvo de acuerdo de manera indiferente, y volví a mentir, diciendo que mi madre iba a recogerlos en breve. En un tono esperanzador, pregunté si podría esperar un poco de afecto en casa cuando terminara el trabajo. Hubo un largo silencio antes de que Susan activara su micrófono y, a regañadientes, estuviera de acuerdo, afirmando que era solo justo, ya que había prometido ser completamente mía esa noche. Su rápida conformidad me sorprendió y preocupó. Continué con la farsa, afirmando que tendríamos que charlar cuando llegara a casa, pero proponiéndole un plan especial para el fin de semana. Ella acordó felizmente, sin saber mis verdaderas intenciones. A medida que la conversación tomaba un giro más ligero, le hice instrucciones para que estuviera duchada y preparada para mi llegada, mencionando mi salida temprana del trabajo. A pesar del tono convincente, sentí una sensación de asco de mi propia actuación. Sin embargo, los recientes días de carrera, alimentación saludable y abstinencia de bebidas habían mejorado mi resistencia, haciéndome sentir más seguro sobre la velada. Bromeé sobre ir con ella, y ella se rió, asegurándome que siempre se duchaba y se lavaba después de estar con el otro hombre, una afirmación que sabía que probablemente era poco cierta. Me aseguró que estaría lista y limpia para mí, asegurando que siempre había sido así para mí. Después de terminar la llamada, coloqué mi teléfono celular de vuelta en mi bolsillo. Cambié rápidamente en la parte trasera del sedán, convirtiéndome nuevamente en el ninja de Rednock, aunque sin mi máscara de esquí y gafas. Me eché en el auto y esperé, estacionado en la dirección opuesta, esperando a que Susan regresara a casa. A pesar de su falta de conciencia, no podía arriesgarme a ser descuidado. Susan podría no ser tonta en ese sentido, pero estaba completamente equivocada si pensaba que simplemente aceptaría su engaño. Arranqué el auto, metí la marcha y retrocedí por el camino de entrada de una casa abandonada a unos pocos pasos y por la calle desde casa de Jim. Ajustando el espejo para mantener un ojo en su camino de entrada y garaje, me acomodé de nuevo en el asiento, listo para esperar horas si era necesario. Susan me sorprendió cuando salió después de solo unas pocas horas. Me envió un mensaje de texto y dijo que se iba ahora y que estaría en casa limpia y fresca para mí. Esbocé una sonrisa sombría, luego retrocedí por la entrada y seguí su viaje a una distancia segura. Quería tener la certeza de que no me mentía. Seguro que ella se estacionó en nuestra entrada 10 minutos después y solo seguí mi camino de regreso. Solo que esta vez tenía mi bate conmigo y iba a hacer ejercicio. Me aseguré de tener puesta mi máscara de esquí y mis gafas de sol y decidí que era el momento. Miré por la ventana del dormitorio, y el amante estaba dormido. Sonreí con desdén, luego probé la puerta trasera. Estaba desbloqueada, así que ni siquiera tuve que forzarla. ¡Qué arrogante! Bien por mí. Ahora, algunas de mis películas favoritas incluyen la trilogía de El Caballero de la Noche, con Christian Bale, Michael Caine y un montón de otros actores talentosos. Un aspecto que realmente disfruté fue cómo Bale alteró su voz como Batman. Tenía la personalidad completa de Ninja Rednock y, al entrar en su dormitorio, él todavía estaba profundamente dormido, probablemente de una noche pasada con mi esposa. Bueno, eso estaba a punto de cambiar. Dejando caer la bolsa de gimnasio, recuperé el bate, limpié mi garganta en voz alta y él abrió los ojos somnoliento. Al ver el bate, el pánico se apoderó de él. Apunté a su rodilla, rompiendo su rótula, limitando severamente su movilidad. Gritó, y yo golpeé de nuevo, rompiendo su otra rótula, dejándolo inmóvil. Sonriendo debajo de mi máscara, bajé mi voz hasta un gruñido. Confronté al hombre, burlándome de su relación con Susan y revelando que Jonathan era un amigo que me había advertido que no lo dañara.
Expresando mi propio sentido de justicia, golpeé en su ingle, escuchando huesos quebrarse mientras su pelvis se rompía. Suplicó por su vida, ofreciendo dinero y llorando de dolor. Desestimando sus súplicas, gruñí que no quería su dinero, sino que exigía que nunca pensara en Susan Freeman nuevamente. Advertí de graves consecuencias si no cumplía, enfatizando que el encuentro era solo una advertencia. Dejé claro que informar sobre el incidente a la policía y causar consecuencias para Jonathan resultaría en mi regreso con consecuencias más severas. Subrayé esto con otro golpe rápido en su ingle. Por lo que observé la noche anterior, él no estaba tan bien dotado como yo. Estaba en forma, eso sí, una forma en la que pronto estaría, pero para entonces, no podría competir. Golpeé el bate de nuevo, rompiendo su brazo izquierdo justo debajo del hombro. Encontré su celular y lo destruí junto con ambos teléfonos de línea. No quería que llamara a Susan ni a nadie más. Salí por la parte de atrás, salí por la puerta y entré al sedán. Cambiando de nuevo, conduje hasta una tienda de conveniencia al otro lado de la ciudad, donde deseché el bate. Después de llenar el tanque de gas en el maletero del sedán, salí de la ciudad y prendí fuego a la bolsa de gimnasio restante. Una vez hecho esto, limpié mis huellas dactilares del soplete y lo arrojé a las llamas. Quemar las gafas Oakley fue lamentable, dado su costo, pero era un sacrificio necesario. A continuación, consulté a un abogado de divorcios y redacté papeles contra Susan. Busqué la custodia total de los niños y el 75% de nuestros activos. No se pagaría pensión alimenticia, y no solicitaría manutención infantil si ella cooperaba. Decidí no revelar la verdadera razón de nuestro divorcio a su familia. Informé a mi abogado que pronto se grabarían pruebas de su infidelidad. Regresando el auto de alquiler, le agradecí al proveedor, luego corrí de regreso a la tienda de diésel. Informé a mi jefe que podría terminar el turno restante, pero necesitaba salir temprano para una reunión con Susan. Aún necesitaba unos días libres y él aprobó. Después de completar mi trabajo en la tienda, compré un teléfono celular prepago de camino a casa. Activándolo, llamé a emergencias con mi voz alterada, reportando el incidente que involucraba al señor James Robert Stevens y proporcionando su dirección. Tiré el teléfono en un canal cercano. Mi intención no era cortarlo, sino hacer que sintiera el dolor que yo soporté. Por el resto de su vida, cada vez que hiciera el amor con mi esposa, recordaría la miseria que había causado, y eso para mí era un intercambio justo. Extraje el grabador de voz de mi bolsillo y lo activé. Es importante señalar que no respaldo ni acepto la infidelidad de mi esposa, ni ahora ni en el futuro. Después de desactivar el grabador, lo guardé de nuevo en mi bolsillo. Al entrar en el garaje, recuperé los grabadores activados por voz y GPS del auto de Susan antes de entrar en la casa. Lanzándolos a mi camión, lo dejé así. Al reactivar mi grabador de bolsillo, me acerqué a Susan por detrás, rodeando su cintura con mis brazos, comenté sobre el aroma tentador de la comida que Susan estaba cocinando, plantando un beso en el lado de su cuello. Ella estaba preparando filetes en la estufa y ya había hecho puré de papas y judías verdes. Susan expresó alivio de que parecía más comprensivo, arrullando mientras se giraba para darme un beso. Cambiando la conversación, le pregunté casualmente si realmente me habría divorciado si no hubiera cumplido con sus demandas. Mantuve un tono ligero, como si sus amenazas no me molestaran. Admitió que me habría divorciado sin dudarlo si le hubiera negado la relación con su amante. Expresando pesar, insistió en que me amaba. La cuestioné más, preguntando si hubiera llevado a mis hijos y me hubiera negado acceso, sugiriendo que tales acciones parecían duras. Nuevamente, mantuve mi tono ligero, como si ahora aceptara sus demandas. Susan reconoció que habría tomado tales medidas, revelando que su amante le había aconsejado hacer el divorcio lo más doloroso posible. Expresando remordimientos, mencionó que me tendría durante el fin de semana, con su madre cuidando a los niños hasta el lunes. Propuso tomar el lunes libre para nuestro tiempo juntos, pero reveló planes para volver a ver a su amante el martes por la noche hasta el miércoles por la mañana, prometiendo regresar para cuidar a nuestros hijos. Comenté sarcásticamente sobre lo gran madre que era. En un tono de derrota, pregunté si había algo que pudiera hacer para hacer que dejara de verlo. Ella suspiró condescendientemente, disculpándose y afirmando que tenía que
ver la situación hasta el final. A pesar de las implicaciones sobre su idoneidad como madre, reconocí que esa noche era mía, planeando entregarle los papeles de divorcio el lunes. Mi abogado me aseguró que los papeles estarían listos y tenía la intención de hacer la llamada el lunes por la mañana. La cena fue fantástica y extrañaría su cocina. Después, me duché y la tomé entre mis brazos. Hice el amor con ella esa noche, apasionadamente y enérgicamente, algo que no habíamos hecho en mucho tiempo. Ella llegó al clímax repetidamente, gracias a mi mejorada resistencia y sobriedad. La satisfeché plenamente. Pero no terminó allí. La marqué. Dejando varios chupetones en su pecho, cuello, abdomen y muslos internos, estaba reclamándola, y ella disfrutó cada momento. Al terminar, Susan descubrió las marcas cuando fue al baño. Choqueada y gritando, regresó a la habitación, expresando preocupación sobre cómo podría enfrentar a su amante ahora. Me encogí casualmente ante su angustia, afirmando que como mi esposa, quería que estuviera marcada como mía, sin importar sus preferencias. Le recordé que nunca me dijo explícitamente que no la marcara y señalé que parecía disfrutarlo durante el acto. Mi respuesta la silenció, y se suavizó, sentándose en la cama y tomando mi mano. Expresó que el encuentro fue el mejor que habían tenido, incluso mejor que con su amante. Sentí la autenticidad de su placer. Dándome cuenta de que mis esfuerzos por hacer la experiencia placentera para ella habían dado sus frutos. En un ruego para que dejara de ver a su amante, expresé mi amor y deseo de pasar el resto de mi vida con ella. A pesar de disimular bien mis emociones, la verdad era que el encuentro había sido alimentado por la ira y el odio en lugar de la ternura y el amor. Sin embargo, interpreté mi papel de manera convincente. Susan me aseguró que aún era mi esposa, expresando amor y afirmando que la aventura se acabaría en un parecía genuinamente feliz y preparada para la posibilidad del divorcio, pero yo planeaba sorprenderla. Al día siguiente, volvió a ser la misma, cocinando, limpiando y comenzando nuevamente a hacer el amor. Esa noche, le informé que tomaría el sábado y el lunes libres para pasar más tiempo juntos, disfrutando de nuestro tiempo mientras mantenía una guardia contra su fachada. Renovando las marcas que le hice la noche del viernes, ella no protestó después. No fue hasta el lunes que todo se desmoronó. Le supliqué una última vez que no volviera con él. En cambio, ella agarró su teléfono celular y se dirigió a la sala. Le informé que iba a recoger a los niños, y ella estuvo de acuerdo. Recogí a mi niño y 2 niñas de casa de mamá, y ella me agradeció por dejarlos quedarse con ella. De camino a casa, paramos en Burger King, y los traté a almorzar. Les encantó. Claro, no es McDonald's, pero bueno, la comida sabe mucho mejor que la de Mickey DS. Mientras nos íbamos, el tono de llamada de Susan resonó en mi celular. Me reí juguetonamente al teléfono, preguntando si ya me extrañaba. Le expliqué que había llevado a los niños a Burger King para almorzar, y que íbamos de camino a casa. Susan gritó, exigiendo una explicación. Mencioné casualmente que le habían entregado los papeles de divorcio mientras recogía a los niños, añadiendo que debía haber recibido los documentos. Disculpándome y sugiriendo que habláramos en casa, terminé la llamada antes de que pudiera responder y apagué mi teléfono. Al entrar al garaje, llevé a los niños dentro. A pesar de los papeles de divorcio, Susan estaba genuinamente feliz de verlos, y ellos corrieron ansiosos hacia ella, preguntando dónde había estado. Inventó una habitual mentira sobre el voluntariado, y luego explicó la verdad de que teníamos un fin de semana especial solo de mamá y papá planeado. Indicando a los niños que jugaran en sus habitaciones, le dije a Susan que necesitábamos hablar y la llevé al sótano. Asegurándome de que los niños no nos escucharan, le informé a Susan que había decidido divorciarme, expresando mi incapacidad de soportar más la situación. Le recordé mi repetido ruego de poner fin a la aventura y revelé que tenía su propia confesión de la aventura grabada. Declaré mi intención de enviar la grabación a mi abogado, quien la presentaría como evidencia en los procedimientos de divorcio. Los papeles de divorcio indicaban mi búsqueda de la custodia total, destacando su negligencia hacia la familia y su confesión de que su amante era más importante que los niños que sería presentada en el juicio. Insinué que su amante actuando como su abogado podría llevar a su descalificación,
ya que se consideraba una grave violación de la ética que un abogado tuviera una relación romántica con sus clientes, especialmente en casos de divorcio, según el consejo de mi propio abogado. Ella se quedó allí en estado de shock, con la boca abierta mientras luchaba por encontrar palabras. Le expliqué que ahora me di cuenta de que nunca la conocí realmente, así como ella nunca me conoció a mí. A lo largo de los años, hice todo lo posible para hacerla feliz, comprando la casa, su automóvil y gran parte de su joyería. A pesar de gastar más de lo que podíamos permitirnos, compensaba con horas extras para mejorar su vida y la de nuestros hijos. Expresé mi arrepentimiento por no equilibrarlo con el afecto y amor que merecía. Admití que la amaba genuinamente, pero su aventura había puesto fin a ese amor. Contrario a su creencia, aclara que nunca dije que estaba bien con ello, le revelé que le había dado una última oportunidad esa mañana para terminar la aventura por completo, suplicándole que lo hiciera. Si ella hubiera aceptado, no le habría entregado los papeles de divorcio. Sin embargo, ella llamó a su amante antes de que recogiera a los niños. Disculpándome por la situación, sacudí la cabeza con tristeza, aunque estaba mintiendo por completo. No quería que supiera que había estado planeando esto todo el tiempo. En el decreto de divorcio, le ofrecí visitas generosas con los niños. Ya sea bajo mi supervisión o la de mamá o abuelo. La siguiente parte sería difícil, pero tenía que informar a mamá y al abuelo sobre el inminente divorcio. Llamé primero a mamá, explicando toda la situación y que había grabado la confesión de Susan sobre la aventura. Mamá aceptó cuidar a los niños mientras yo trabajaba todos los días. Reuní a los niños, les expliqué que mamá y yo no viviríamos juntos pero siempre estaríamos allí para ellos. Estaban felices por mudarse con la abuela. Mamá tenía espacio desde que papá murió, y nos quedaríamos allí. Empacamos rápidamente, y le informé a Susan que era bienvenida en casa de mamá con nosotros si no traía a su novio. Ella parecía totalmente derrotada. 2 días después, descubrió que Jim estaba en el hospital. Cuando llamó, yo estaba de regreso en el trabajo, preguntándole qué pasaba. Susan, furiosa, me acusó de casi asesinarlo, a lo que respondí con confusión y negación, interpretando mi papel convincentemente. Ella insistió en que sabía de quién hablaba, y afirmaba que Jim nunca volvería a ser el mismo. Llorando, me acusó de tratar de cortarlo. Mantuve mi confusión, preguntándole quién era Jim y expresando incredulidad ante sus declaraciones. Saqué a colación un colega y compañero de tragos llamado Jim Barnes, quien estaba presente y escuchó mi lado de la conversación. Jim Barnes estaba al tanto de la situación y trató de no reírse. Susan se dio cuenta de que no podía probar mi implicación y que no estaba dispuesto a admitirlo. Le pregunté con calma si un tipo llamado Jim era su amante, afirmando que si estaba casi muerto, no podía ser Jim Barnes, quien probablemente moriría de un ataque al corazón. Sonreí hacia Jim Barnes, quien no pudo contener la risa, y corrí a la oficina. Susan admitió que Jim había afirmado que había sido atacado pero no sabía quién lo había hecho. Mencionó que le habían aplastado los testículos. Expresé mi falta de simpatía si era el hombre que la robó de mí. Me desvinculé del incidente pero bromeé, que invitaría a una cerveza a quien lo hiciera. Aprovechando la oportunidad, sembré semillas de duda, sugiriendo que podría seducir a la esposa de alguien más. Le recordé que no podría estar con él todo el tiempo. Susan comenzó a dudar de sus intenciones, y sonreí, preguntando por qué pensaba que no haría tal cosa. Señalé que había mencionado que utilizó la muerte de su esposa para seducirla. Susan se detuvo y reflexionó, dándose cuenta de repente de que tenía razón. En un sorprendente giro de los acontecimientos, admitió que tenía razón, rompiendo su patrón de nunca reconocer mi corrección. Susan, marca este día en el calendario para mí, el día que realmente admitiste que tenía razón sobre algo, me reí. Sí, no le gustó eso. A pesar de su desaprobación, no impugnó el divorcio. Mamá testificó que proporcionaba cuidado a mis hijos mientras trabajaba. Y el juez tuvo en cuenta todo, incluido el patrón de comportamiento durante el último año que Susan había estado teniendo la aventura con Jim Stevens. Si bien había dejado a los niños con adultos responsables, había hecho eso para continuar su aventura en secreto. El juez no la declaró completamente incapaz, pero me nombró como el padre principal.
Declaró a Susan como secundaria, pero solo con la estipulación de que no trajera a sus amantes alrededor de los niños. No estaba emocionado con eso, pero estaba satisfecho. Demonios, antes de que se juntara con Jim, Susan había sido una gran madre. Ahora tendría la oportunidad de ser una gran madre nuevamente. Luego, el juez me dijo que solo tendría que pagar manutención infantil y solo por el tiempo que pasaran con Susan. Se ordenó a Susan que consiguiera un trabajo en la universidad. Se había especializado en contabilidad, así que podría conseguir un trabajo fácilmente. La casa se vendió, y la dividimos 50-50. Sin embargo, nuestras cuentas conjuntas, que había despojado al principio, se dividieron 75-25 a mi favor. Sí, Susan intentó quejarse, pero el juez le recordó severamente que casi había perdido toda la custodia de sus hijos debido a su propio egoísmo y le ordenó que consiguiera un trabajo. Curiosamente, el mismo juez presidió mi demanda de alienación de afecto contra James Robert Stevens, la tomó realmente en serio. Y basándose en la confesión de Susan y el testimonio, sorprendentemente a mi favor, me otorgaron $500,000 en el acuerdo. Sí, me gustó ese juez. Cuando el martillo final cayó, marcando nuestro divorcio oficial y yo $500,000 más rico gracias a su esfuerzo, llevé a Angie, mi abogada, a tomar unas copas en el Silver Spa. Había seguido haciendo ejercicio y comiendo bien y había eliminado casi todas las bebidas, pero esa noche, quería al menos tener 1 o 2 cervezas. Mi barriga de pony había vuelto a ser de 6 paquetes a vez. Sí, había vuelto a estar en forma durante todo el lío. Sabía que tendría que estar allí para mis hijos y volvería al mercado. Solo esperaba y rezaba encontrar a alguien que no fuera tan superficial y egoísta como Susan. Angela Johnson es una mujer preciosa. Su piel de chocolate oscuro se veía deliciosa. Habían pasado casi 7 meses desde que tuve relaciones con Susan, justo antes de sorprenderla con los papeles de divorcio. Durante ese tiempo, Angie y yo nos habíamos acercado bastante. Éramos más que solo abogados y clientes, nos habíamos convertido en amigos. Como amigos, fui al bar por un par de cervezas, Angie preguntó sobre mis planes, y compartí que tenía la intención de volver al trabajo y concentrarme en criar a mis hijos. Mencioné encontrar una casa más pequeña con un solo piso y 4 habitaciones, que era más asequible que la grande que Susan me había hecho comprar hace 3 años. Brindamos con nuestras botellas mientras le explicaba que me había mudado hace un par de semanas, que había cerrado el trato de la casa y que la nueva ubicación estaba más cerca del trabajo, lo que a los niños les encantaba. Ángel luego preguntó sobre su propia situación, reconociendo que había aceptado mi caso a pesar de las posibles pérdidas. Le agradecí por eso, y ella reveló que se había divorciado hace unos 4 años desde que atraparon a su ex engañándola. Expresé sorpresa, y explicó que no le gustan los infieles, lo que resonó en mí. Compartimos una risa y brindamos nuevamente. Cuando nuestra relación profesional concluyó, Angie me sorprendió al preguntar si podía despedirme como cliente. Le pregunté la razón, y humorísticamente mencionó que no sale con clientes. Estuve de acuerdo, y ella me despidió con una sonrisa, sugiriendo que fuéramos a su casa para que pudiera cocinar para mí. Adelantando 6 meses, Angie y yo hemos estado saliendo, y ha sido un periodo de alegría. Como abogada de divorcios de alto nivel, Angie no es exigente, especialmente en comparación con Susan. Me ama a mí y a mis hijos, y nos parece adorable que los niños la llamen mamá también. Angie se ha mudado con nosotros, y Susan se une a nosotros para cenar algunas noches cuando se lleva a los niños durante el fin de semana. Angie y yo compartimos una vida plena juntos, disfrutando de la compañía del otro y de las alegrías de una gran relación. En cuanto al idiota, nunca se recuperó de lo que le hice, quedando en la ruina y solo después de que todo el dinero del seguro de su esposa se fue a pagar sus cuentas médicas, honorarios judiciales y mi demanda de alienación de afecto. Bien. Al diablo con él. Susan parece estar mucho mejor ahora ya que sus hormonas estaban realmente fuera de control. Al menos según su médico. Ha estado tomando suplementos y parece estar en mucho mejor equilibrio ahora. Tiene un trabajo estable en una firma de contabilidad en nuestro pueblo y está ganando un dinero decente. He sido promovido a supervisor de la tienda de diésel y ahora gano tanto por 40 horas. Como solía ganar por 60. Ahora tengo mucho tiempo para pasar con mis hijos y con una nueva mujer en mi vida.
Susan tendrá que vivir con la mierda que ha hecho y eso es suficiente para mí. Ella se culpa por todo ahora y ni siquiera voy a intentar consolarla. Ella ni siquiera sale con alguien ya que dice que todavía está enamorada de mí. Tonterías. Pero lo que sea. Tendrá esos arrepentimientos por el resto de su vida y parte de mí espera que se los trague. ¿Sigo siendo un poco amargo? Sí, tengo que admitir que lo soy. Afortunadamente, Angie está aquí para ayudarme a distraerme de la mierda que me hizo pasar mi ex. Sí, la vida es bastante buena ahora. ¿Te gustó la historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuevos y emocionantes videos. Hasta pronto.